Vamos a ir al Perú. Decíamos antes de iniciar el programa que todavía se está en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial peruana. Tomamos contacto con Luis Benavente, analista político peruano y director además de Vox Populi Consultoría, quien tenemos ya en la línea. Lo vemos en pantalla, lo saludamos. Pedimos la excusa, por cierto, por el pequeño retraso que tuvimos. Luis, gracias por atender a la reacción de la tercera. Buenos días, gracias por la invitación. Fernando Fuente, editor de Mundo de la Tercera, me acompaña también en esta conversación. Feña, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Luis, bueno, todavía está decantándose, todavía está el conteo de votos. Hay una pequeña diferencia, un poco más de 23 mil votos, ¿no? Entre Sánchez y Keiko Fujimori. Y queda por lo menos un 5, un 4% de las actas que todavía tienen que contabilizarse, ¿no? O sea, ¿esto todavía está en desarrollo? ¿Pueden haber cambios? ¿Esto se mantiene? ¿Cuál es la impresión que tiene usted a propósito de lo que está pasando con la elección? Sí, va a haber cambios. En este momento la diferencia de votos en favor de Roberto Sánchez es de tal vez 12 o 13 centésimas, poco más de una décima, ¿no? De solo 23 mil votos. Queda pendiente de contabilidad unos 900 mil votos más o menos, con lo cual las cosas seguramente van a cambiar. Incluso ya hay estimaciones de lo que puede pasar, dado que en ese 4% o aproximadamente 900 mil votos hay muchos votos de peruanos en el exterior. El conteo rápido dio como resultado que 2/3 de los votos válidos iban para Keiko Fujimori en el exterior y 1/3 para Roberto Sánchez, ¿no? Y aún en el escenario más favorable para Sánchez, Keiko le llevará pues unos 60, 80 mil o 100 mil votos de diferencia, con lo cual se voltearía el resultado que tenemos a la vista, y esos votos todavía no han sido contabilizados. De otro lado, hay mucho voto de actas impugnadas, principalmente porque personeros, gente del partido de Roberto Sánchez tomaba actas en los locales de votación de una manera subrepticia y las marcaba, les ponía marcas, de tal manera que a la hora que, tomaba cédulas de votación, les ponía marcas, de tal manera que al llegar un elector y votar ahí, ese voto ya estaba invalidado en zonas de voto de Keiko Fujimori. Entonces, esas impugnaciones tendrían que ser tal vez mayoritariamente favorables a Keiko, ¿no? Y una parte ya pequeña de voto de lugares más alejados del país. En resumen, en ese 4% habría un voto suficiente para que Keiko gane la elección. Y ayer el presidente de Ipsos en Perú, Alfredo Torres, hizo una aparición en los medios diciendo que en los escenarios que habían visto, evaluado de lo que podía pasar con ese voto, en casi todos esos escenarios ganaba Keiko Fujimori de una manera ajustada, ¿no? Pero el gran tema, además del voto pendiente, va a ser lo largo del proceso, porque hay mecanismos burocráticos que van a llevar a que el resultado final esté dentro de un mes, a mediados de julio, más de un mes, ¿no? Entonces, y estos tiempos largos siempre son propicios para la corrupción, la falta de transparencia, más aún cuando tenemos la experiencia, pero no tengo la menor duda de que en la primera vuelta en Perú hubo un fraude electoral que justamente llevó a Sánchez a la segunda vuelta. Fue un fraude para impedir el pase de Rafael López Aliaga a segunda vuelta mediante un mecanismo de evitar la instalación de mesas en lugares donde había voto para Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, esa misma Oficina Nacional de Procesos Electorales, ese mismo árbitro, continuó con la primera vuelta y está haciendo la segunda vuelta. Entonces, no hay ninguna confianza en esta entidad y un tiempo largo, ¿no? Creo que tendrá que haber mucha vigilancia para que se respete el voto popular y se declare ganador a quien realmente haya ganado en los votos. Claro, Luis, queremos entrar, por cierto, a ese tema de la tardanza, cuánto podría demorar esto, pero antes de eso, entiendo que la Cancillería peruana había dicho que mañana entraban las actas del voto extranjero, ¿no? Y alguien decía por ahí que la única forma de que Sánchez pudiese ganar es que antes de que entrara las actas de los votos del extranjero, él tenía que tener una diferencia de por lo menos 65 mil votos con Keiko Fujimori. ¿Le hacen sentido esos números? Totalmente, porque, a ver, en primera vuelta en el extranjero concurrieron a votar 400.000 peruanos.
No se sabe cuántos han ido a votar ahora, eso se va a saber una vez que se tenga el escrutinio, ¿no? Pero pensamos que puede ser en un rango de 300 a 400.000. Hasta podría ser un poco más de 400.000. Entonces ahí estarían los escenarios de los que habla el presidente de Ipsos en Perú, Alfredo Torres, ¿no? Ahora, en el conteo rápido, el voto válido en el exterior es 2/3 para Keiko Fujimori, 1/3 para Roberto Sánchez, lo cual significaría que Keiko Fujimori en el exterior tendría en distintos escenarios 60, 80 o 100.000 votos más que Sánchez. En cualquiera de esos escenarios remontaría el resultado que tenemos al momento, ¿no? Pero aún quedaría pendiente el voto de impugnaciones de trámite burocrático muy lento y desconfiable, y también el voto de lugares muy remotos del Perú, ¿no? Pero en esa correlación finalmente creo que la ventaja sería para Keiko. Luis, buenos días. Te quería hacer una consulta respecto a un tema que hoy aborda el diario limeño El Comercio en su editorial. Dice que cuando todo se decide por tan poco, cada ausencia es una indiferencia vergonzosa. Esto por la cifra que se ha conocido de ausentismo en esta elección. Son 6,6 millones de peruanos que no votaron. Incluso dicen que es una cifra muy alta desde el tiempo de la pandemia. ¿A qué responde este fenómeno? Mucha apatía, mucha falta de cultura política, mucha decepción en la política. También hay un hecho, es que, a ver, los dos candidatos representados en segunda vuelta no llegan al 30% del voto. El año 2021 ocurrió algo parecido, pero llegaban al 33%, ¿no? Entonces, hay un 70% no representado. Y por otro lado, las dos opciones que han llegado al balotaje son dos opciones muy radicales, ¿no? Entonces, es normal que mucha gente no se sienta representada, no vea una alternativa viable a sus convicciones, a sus intereses, a lo que fuere, y no va a votar. Esa es una razón también que explica el ausentismo, ¿no? Y otra razón es también la irresponsabilidad, ¿no? Claro, hay un sector que culpa al ausentismo de niveles socioeconómicos altos, que tienen un ausentismo asimismo alto, que hubiera sido un voto para Keiko, ¿no? Y no les perdonan eso tampoco, porque sabían que ese voto, por ejemplo, en el año 2021, que fue muy alto, el voto de esos sectores, el voto ausente de esos sectores, le hubiera dado el triunfo a Keiko, ¿no? Entonces, consideran que esa irresponsabilidad, esa falta de civismo, lo ven de distintas maneras, fue la que habilitó a Pedro Castillo en el triunfo de aquel año. Luis, ¿qué total de actas han sido impugnadas? ¿De cuánto porcentaje estamos hablando que podría inclinar la balanza para uno y otro lado? Y usted decía, esto va a tardar más de la cuenta, algo que se está haciendo muy común en el Perú a propósito de todos los procesos electorales que han venido. ¿Hay un estimado de tiempo? ¿Cuánto podría demorar esto? ¿Y qué espera la ciudadanía, ¿no? Porque ayer escuchaba a Keiko Fujimori que decía, bueno, pase lo que pase, quien gane tiene que gobernar para todos los peruanos los próximos 5 años. Claro, a ver, eso se ha vuelto una práctica porque ahí hay una responsabilidad muy grande del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene iniciativa legislativa. Entonces, cuando el jurado dice estas son las reglas de juego, también son las reglas que el propio ente jurisdiccional en materia electoral hubiera podido cambiar con su iniciativa legislativa y con una razonabilidad de propuestas, ¿no? Pero no hizo ningún intento al respecto, y esta es la situación que se extiende permanentemente en el Perú. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cuántas actas impugnadas habría? ¿Cuánto significaría eso? ¿Y cómo se podría inclinar aquella balanza? A ver, actas impugnadas probablemente sea alrededor de 2.000 a 3.000, ¿no? Que es una cantidad importante de actas. Y ahí hubo especial cuidado de Keiko Fujimori de poner personeros, logró poner personeros en prácticamente todas las mesas del país, ¿no? Entonces, ellos han ido con la consigna de luchar voto por voto y de impugnar todo aquello que no estuviera de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, ese es el tema de las actas impugnadas. Por eso es que en el cálculo de los escenarios probables se considera que esas actas pueden favorecer a Keiko Fujimori. Luis, tú hablabas de dos candidatos de opciones radicales.
tras estas elecciones vamos a tener el debut de nuevo del el bicameralismo en Perú. Considerando una cifra que se ha repetido mucho durante este proceso, que en los últimos 10 años Perú ha tenido 8 presidentes, ¿cómo ves tú el tema de la gobernabilidad y si de alguna manera esta bicameralidad de alguna manera va a frenar esta racha que hemos visto en el último tiempo de destituciones de presidentes en Perú? 8 presidentes en 10 años, en 120 meses, da una expectativa de vida al nacer de 1 año y 3 meses al presidente del Perú. Según esa tendencia, si se reproduce en el periodo que viene, estamos eligiendo a un presidente por 1 año y 3 meses. Ahí pasaría la primera o el primer vicepresidente, de ahí el segundo, y habría un tiempo todavía para que entre el presidente del Congreso en la línea de sucesión, porque nos quedaríamos sin vicepresidentes para esa sucesión, ¿no? Bueno, esto que parece broma es lo que ha estado pasando en el Perú. Creo que ahora va a ser más difícil. Habíamos llegado a situaciones extremas de vacancia express. Se llama vacancia por incapacidad moral. En realidad es impeachment a la peruana, ¿no? Por incapacidad moral. Sobre la moral, hace miles de años se viene discutiendo y se discutirá en los próximos miles de años. Entonces, en cualquier momento, cualquier candidato, cualquier presidente podría ser objeto de acusación de incapacidad moral. Pero ahora en el Congreso de 2 cámaras ya no va a darse esa vacancia express. Boluarte y Gerí fueron vacados prácticamente en horas, sin derecho a la defensa, de una manera excesiva, ¿no? Creo que ahora esto tiene que pasar por 2 cámaras y eso mismo va a dar un tiempo para que políticamente se evalúe mejor, ¿no? Finalmente va a continuar ese empoderamiento del legislativo de poder vacar a un presidente, pero no va a ser tan fácil, me parece, a partir de ahora, porque no solo hay 2 cámaras, sino que se requiere un mínimo de 2/3 de voto absoluto, ¿no? No de los que asistan a la Asamblea en ese momento, sino del total de congresistas en ambas cámaras, ¿no? Y eso no va a ser tan fácil porque hay que combinar las 2 cámaras. Luis, partíamos conversando del último cómputo, ¿no?, de la OMPE, que habla del 95 y un poquito de fracción, ¿no?, respecto a las actas contabilizadas. Decía usted 24.000 votos de diferencia entre Sánchez hoy día, que está arriba, sobre Keiko Fujimori. ¿Se tiene noción de el otro 4 y fracción de porcentaje de actas, de qué parte del territorio son? Digo, porque el mapa, cuando uno lo ve, está muy, muy teñido, claramente, dependiendo del territorio. Si es la costa, es Keiko; si es el Perú profundo, como lo llaman, es de Sánchez. ¿Dónde está el resto de esos 4% de actas contabilizadas que todavía no se han contabilizado? Digo, ¿en qué parte del territorio están y a quién podrían ir? Están básicamente, son actas que están en camino o están llegando del exterior, por un lado, y las otras son de zonas muy alejadas de la sierra, de la selva del Perú, no de la zona costera, donde las comunicaciones son mucho más fáciles, las carreteras, etcétera, ¿no? Pero sí hay zonas alejadas del Perú donde llegar de un punto a otro puede tardar un día incluso, y combinar medios de transporte, en fin, ¿no? Son zonas alejadas donde seguramente hay un voto favorable a Roberto Sánchez. Perfecto. Luis, por último, un poco hablando de los desafíos para lo que va a ser el próximo presidente, se ha hablado mucho del tema económico, hay temor por las propuestas en algún momento del candidato Sánchez de remover al presidente del Banco Central, que ha sido como el baluarte de la estabilidad económica del país, y por otro lado está el tema de la inseguridad. En ese sentido, ¿en qué candidato ven más fortalezas para enfrentar estos problemas que tiene Perú? Bueno, eso va a depender de la perspectiva ideológica, ¿no? Hay personas de izquierda que verán que la fortaleza está en Roberto Sánchez porque aspiran a un nuevo Estado, una nueva Constitución y un montón de cosas, y otras personas pues que verán algo más objetivo en una continuidad de la política cambiaria, de la estabilidad económica, de los indicadores macroeconómicos, que es algo que Perú lo tiene de manera muy estable y que nos ha costado 50 años de mucho sufrimiento, si cabe la palabra, a los peruanos durante varias generaciones, que hemos tenido caos económico, inestabilidad de todo, política,
terrorismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que eso va a depender un poco de la perspectiva, ¿no? Pero sí, yo en lo personal creo en la estabilidad económica, que hay que mantenerla como cuestión fundamental. Ahora, creo que hay un gran reto respecto a un impulso económico. Evidentemente, si Perú no hubiera tenido tanta estabilidad, estaría en mucho mejor situación, hubiera dado un salto bastante más alto. Hoy en día las reservas pasan de $300.000 millones, cosa que era impensable hace 10 años, ¿no? Hay desafíos respecto a la seguridad ciudadana, donde estamos viviendo un clima de terror casi equivalente a las épocas de Sendero Luminoso, llegando a excesos. Por otro lado, pero creo que el gran reto, el principal reto es integrar al país. Después de una elección es normal que un país quede fracturado, ¿no? Acá tenemos dos Perú diferentes que no han tenido un camino de integración durante décadas, o no han tenido los políticos la capacidad de integrarse, ¿no? Por el contrario, ¿no? Y ahora que vivimos épocas de polarización, entonces los marxistas nunca van a integrar porque viven del odio. No tiene que haber la lucha de clases, tiene que haber un enfrentamiento, si no es imposible. Y en vez que todos prosperen, lo que hacen es estancar la economía. Y entonces las clases se van a seguir marcando o van a llegar a la pobreza extrema, ¿no? Perfecto. Y la derecha tampoco ha integrado. Ya, me parece bien. Luis, sabemos que tiene una agenda muy agitada durante el transcurso del día. Le agradecemos este contacto. Muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien, ¿eh? Gracias. Buenos días. Buenos días.